El día de hoy es la sesión número 4. Vamos a tocar el capítulo 3 de la escena contemporánea, hechos e ideas de la Revolución Rusa. En mesa va a estar el día de hoy, nos acompaña después de 3 fallidos intentos Ricardo Portocarrero y José Carlos Medina, quien en la clase pasada gustosamente fue voluntario para hacer las anotaciones sobre el capítulo de hoy. Así que sin más, los dejo con Ricardo. ¿Sí? Bueno, en fin, los avatares de la historia me ubican esta sesión aquí en la mesa. Bueno, siguiendo con el ciclo de lectura de la escena contemporánea, nos toca la sección dedicada a la Revolución Rusa, que es uno de los temas, o en todo caso el hecho histórico de referencia en estos años, ¿no? Con la revolución de noviembre de 1917 y que marcó definitivamente el nacimiento de una nueva, literalmente una nueva era, ¿no? O sea, eso es indudable. Entonces, este hecho histórico que marcó la historia del mundo y particularmente del marxismo y del movimiento obrero y de la socialdemocracia, es uno de los elementos más vertebrales de la obra de Mariátegui, ¿no? Sin embargo, como se ha conversado en otras oportunidades, ¿no? Incluido en el caso de la propia lectura de la escena contemporánea, estas obviedades ¿no? de presencia en la obra de Mariátegui ha sido muy poco tratada y muy poco, ¿no? En otra actividad que hicimos aquí en la casa mencionaba justamente, comentaba un evento que hubo en San Marcos sobre la escena contemporánea y uno de los expositores decía, ¿no? Hasta se le ha ocultado, ¿no? Da un poco la idea del ocultamiento. Y yo replicaba, bueno, pero la obra de Mariátegui está liberada de derechos del año 2000 y si es que hubiera una política de alguien por tratar de ocultar la obra de Mariátegui, podría haberla vuelto a poner en la mesa, ¿no? Entonces, en este caso, se trata de lo poco que se ha discutido acerca de la relación entre Mariátegui, la revolución, lo que yo en mi texto les he compartido, llamo la revolución rusa y la Unión Soviética. Son dos cosas, o sea, la revolución como hecho histórico, hito mundial, y el producto de esa revolución, particularmente en Rusia, a partir del experimento bolchevique y sovietista, ¿no? Entonces, hay algunos trabajos que se han orientado, sobre todo a difundir textos sobre los textos de Mariátegui dedicados a ese tema, pero sin embargo, como digo, se lo ha tomado como una obviedad. Quizás esto tenga relación con el llamado marxismo-leninismo, ¿no? Porque cuando siempre se ha discutido a Mariátegui, en general, se da por sentado que Mariátegui, como era marxista-leninista, ¿no? Siguiendo la ortodoxia de la Unión Soviética stalinista, no había eso que discutirlo, porque se da por sentado que además Mariátegui, de haber estado vivo, lo más probable es que se hubiera adherido, sostenido y defendido los hechos de la revolución en las décadas siguientes a su muerte, ¿no? O sea, nadie se le ocurría, o al menos en principio, nadie se le ocurría poner en cuestión que Mariátegui obviamente se adhirió a la revolución rusa, defendió a la Unión Soviética y, como he tratado de mostrar en el texto que les he compartido, Mariátegui fue una persona que estuvo muy informada, dentro de las propias limitaciones de la época, estuvo muy informada por diferentes tipos de fuentes, ¿no? Acerca de los acontecimientos, inclusive los conflictos que existieron en la Unión Soviética, por ejemplo, lo presentarán ahora, ¿no? El tema de la lucha interna entre la Troika
de Stalin y la posición de izquierda de Trotsky, ¿no? El tema de la NEP y ya en los años finales de la muerte de Mariátegui, el tema de el primer plan quinquenal, ¿no? Que fue un hecho muy importante que después discutido en el Perú, en la revista de Miguel Andrés de Belaún, de Mercurio Peruano, dedicó un número específico, o sea, monográfico, a los 10 años de la Revolución, el año 27, y ya anunciaba de otra manera estos conflictos. ¿Cuáles eran estas fuentes que Mariátegui contaba? En primer lugar, bueno, la prensa que él leyó en Italia, particularmente es más o menos los periódicos de izquierda y particularmente el Ordine Novo. Hay una colección en línea del Ordine Novo. Sí, fíjate que mi italiano es peor que mi polaco. Entonces, y que además, una persona que también le proveyó de material de este tipo fue de información periodística y de libros, sin duda alguna fue Henri Barbius, cuya correspondencia desgraciadamente no ha sobrevivido a los avatares de la represión que sufrió Mariátegui en su propia casa y que bueno, ¿no? Entonces, otro tipo, o sea, estaban las traducciones además de libros publicados, de libros en francés, en ruso y en alemán, que pasaban a versión castellana a partir de una serie de editoriales españolas interesadas en difundir la experiencia soviética, ¿no? Una de estas editoriales famosas es, siempre se me fue el nombre. En fin, libros que además Mariátegui vendió, ¿no? Vendió en la librería de Minerva, de la imprenta Minerva, y también publicó reseñas y algunos capítulos de dichos libros. Otros libros que también le tuvo acceso, que le sirvió después para sus escritos, fueron los testimonios de aquellos que hicieron viajes a la Unión Soviética, tanto los críticos como los favorables, ¿no? Uno de esos favorables, que es tiene una gran importancia para la comprensión de Mariátegui en la Rusia soviética, es Álvarez del Valle, que publicó 3 libros dedicados a la Rusia soviética y que Mariátegui leyó, por ejemplo. Luego están los testimonios franceses, que Mariátegui leyó directamente. Muchos de estos libros estuvieron en su biblioteca personal al lado de documentos. Hay documentos de la Cominter, de la Tercera Internacional, que también folletos, libros de Trotsky, de Lenin, en fin. Con lo cual, podemos dar por sentado que Mariátegui tuvo un conocimiento, pues, bastante preciso, ¿no? Supongo que muchos se preguntarán, ¿y por qué no trató este tema? ¿De qué lado se puso en este conflicto, etcétera? Pero obviamente el Mariátegui, a diferencia de Gramsci, que también escribió sobre estas cosas, inclusive durante su periodo carcelario, Mariátegui no era entonces un militante de partido. O sea, a Gramsci tenía que elaborar documentos, artículos, ¿no? Para publicar en el órgano del partido, tenía que elaborar documentos para discutir en el partido y por lo tanto y hacía un seguimiento detallado de esos acontecimientos. Inclusive está la famosa carta que poco antes de su detención Gramsci le envía a Togliatti, que estaba en la Unión Soviética, tratando el tema justamente de la expulsión definitiva de Trotsky. Perdón, la expulsión, perdón, de definitiva no, pero la expulsión del partido, del Comité Central, etcétera, de Trotsky, carta que Togliatti decide no entregar a la población, ¿no? Entonces, Mariátegui no escribe para orientar, para dirigir, para organizar el partido. Prácticamente son textos periodísticos orientados a informar a un público muy amplio, ¿no? Especialmente, como lo hemos visto en la práctica, ha sido la práctica de Mariátegui, ¿no es cierto? En la Universidad Popular, en Claridad y luego en Amauta, ¿no? Que está incluida, por supuesto, a la clase trabajadora, ¿no? Para promover el debate y la discusión dentro del movimiento obrero a fin de promover la fundación de una central sindical. Si ustedes recuerdan el famoso artículo que Mariátegui envía al segundo Congreso de Obrero de Lima, ¿no? Él dice, ha llegado el momento ya del debate ideológico.
ha llegado el momento ya de definir, de romper con una serie de concepciones y prácticas que, si bien han servido, ¿no es cierto?, de preámbulo para la organización del proletariado, hoy requiere otros objetivos, ¿no? Y este es el año, justamente, el año 27, el año del famoso complot comunista, ¿no? Leía, no idiota. En fin, entonces, vamos a ver entonces en esta sesión específicamente cómo Mariátegui trató este tema, ¿no? Planteando también dentro de la discusión algo que está en el documento que Eduardo también ha presentado, que hace justamente la revisión de los textos de Mariátegui en el periodo 1918-1925, sobre el tema de la Revolución Rusa, o sea, el periodo que nos abarca, ¿no? Nos interesa. Aquellos textos que, bueno, obviamente por lógicas editoriales, en fin, pueden haber llevado a Mariátegui a decidir no incluir una serie de textos sobre otros personajes o acontecimientos, pero en todo caso, empezamos con esta sección de la escena contemporánea y luego ya en el debate podríamos discutir mucho más ampliamente. Entonces yo le cedo la palabra a Oscar. Gracias, Ricardo. ¿Está bien? Un poco más. ¿Ahí? ¿Se escucha mejor? Bien. Bueno, el día de hoy, como ya Ricardo ha hecho bastante bien la presentación, vamos a tratar el capítulo que versa sobre las preocupaciones de Mariátegui alrededor de hechos y personajes de la Revolución Rusa. De alguna manera vamos viendo cómo se va complementando esta disección que Mariátegui está haciendo de lo que él ha llamado la escena contemporánea, precisamente a partir de que al inicio hemos visto la disección de la corriente fascista, hemos pasado por la disección de la crisis de los demócratas liberales y entramos en esta parte ya a tratar las dos corrientes de políticos izquierdistas que estaban resonando o siendo más importantes en la época, ¿no? Por un lado, los maximalistas, por ponerlo de alguna forma en los términos en los que también se les denominaba esta corriente en su época, y luego veremos en la siguiente sesión cómo trata también sobre las posiciones que van a tener los socialistas, socialdemócratas, digamos, más tradicionales, ¿no? Entonces, en este ámbito, Mariátegui se centra por la selección de textos que está haciendo precisamente para este libro, que es del año 26, recordemos, estamos en el centenario del texto, va a tomar artículos que estaban publicados entre los años 24 y 25, sobre todo fundamentalmente en la revista Variedades, y entonces uno puede entender que corresponden a aquella parte que justo en el artículo de Ricardo, acá presente, se ha dado en denominar la segunda etapa, ¿no? La segunda etapa de interpretación de los hechos y personajes de la Revolución Soviética, ¿no? Siendo la primera aquella que corresponde a una etapa muy iniciática de acercamiento periodístico, donde, para ponerlo en algún término, todavía había una suerte de esteticismo rebelde en Mariátegui, fundamentalmente un aprendizaje respecto de estos personajes y de estas experiencias, pero ya en esta segunda etapa ciertamente ya se trata de un conocimiento que tiene que ver con el viaje que ha realizado por Europa y cómo se ha vinculado con las experiencias de forma directa de organizaciones y prácticas e ideas, ¿no? Que ya están siendo parte de su identidad, ¿no? Entonces, también tenemos que señalar esto por cuanto en esta segunda etapa todavía no tiene un vínculo directo con la fórmula de la Tercera Internacional que va a empezar recién a partir del año 27, que sería como que la tercera etapa, por lo cual los códigos que vamos a encontrar en estos textos no son necesariamente o no están necesariamente de alguna manera velados o por decir en otros términos influenciados, digamos, por la esfera que ustedes conocen bien de pensamiento y de lógicas que traía consigo la Tercera Internacional y que obviamente hicieron presión respecto de Mariátegui no solamente de forma directa, sino de forma indirecta a través de otros cuadros con los que él compartía militancia, ¿no? Entonces,
situado así la producción de estos textos, es importante señalar, por eso es que vamos a encontrar ciertas preocupaciones muy puntuales respecto, sobre todo, de la cultura y respecto de la producción, incluso diría estética y educativa, ¿no? Resaltada en algunos personajes que vamos a ir mencionando a continuación, ¿no? Entonces, Mariátegui inicia esta parte de su texto hablando de Trotsky, ¿no? Claramente no está maniatado, digamos, por los criterios de la Tercera Internacional, y habla de Trotsky, como veremos a continuación también mencionando algunos otros personajes, para hablar en realidad de la expresión personalísima de lo que van a ser un conjunto de movimientos, un conjunto de procesos que se están dando alrededor de la Revolución Soviética, ¿no? Entonces habla de Trotsky para hablar de la cultura en el ámbito soviético y cómo es que la cultura está en el centro de las preocupaciones de las transformaciones que se están dando en este escenario, ¿no? Habla de Trotsky cuando este menciona que el arte es el más alto testimonio de la vitalidad y el valor de una época, y acá mencionamos, y en todo caso traemos a colación la importancia de la categoría época, que también ha sido resaltada en el artículo de Ricardo, ¿no? Para el análisis de Mariátegui, ¿no? Porque estamos ante un pensador que está interpretando, como lo decíamos desde la primera sesión, la realidad a partir de un análisis de coyuntura en donde categorías como época, categorías como la nueva sensibilidad, como los nuevos espíritus, ¿no? Son muy relevantes al momento de leer esta parte de la realidad, ¿no? Entonces, a partir de esto, opone la lógica utilitarista del capital, ¿no? A la lógica utilitarista del capital le opone la nueva ética de una nueva sociedad que reivindica lo que él llama propiamente humano, ¿no? Aquello que no está mediado por el lucro y que yo considero que guarda un enorme optimismo civilizatorio, ¿no? Trayendo también nuevamente una de estas categorías que ha mencionado, que la crisis de la civilización, frente a la idea de la crisis de la civilización, muy influenciada por sus lecturas de Spengler claramente, él opone un optimismo civilizatorio que tiene que ver con esta pulsión o esta pasión redivida precisamente a través de un espíritu de época que él ve canalizarse a través de los objetivos y las prácticas de la generación que va a dar a luz a la Unión Soviética, ¿no? Entonces, en su evaluación, Trotsky es la representación de un sujeto nuevo que es a su vez capaz de construir, por ejemplo, un ejército nuevo, dice él, ¿no? Hay un optimismo claro cuando él señala cosas como la evidencia de que hay soldados que en las trincheras leen a Tolstoy mientras su comandante, en este caso Trotsky, está escribiendo sobre Romain Rolland, cosas así, ¿no? Es decir, él está eh, planteando o describiendo, no sé si con exactitud histórica, pero ciertamente con un gran optimismo, la construcción de una sociedad a través de un sujeto que es capaz de, en las peores circunstancias organizativas, si se quiere, cuando tiene que construir una organización militar, digamos, dura, con todas las categorías que le podemos, o las clasificaciones que le podemos, categorizaciones que le podemos poner a un ejército, incluso en esas circunstancias hay una lógica de belleza, de esteticismo, de preocupación por la cultura. Yo resumiría como que hay una suerte de idea de que Trotsky es una suerte de portador del fusil y la belleza, ¿no? Una de esas características también puede verse en la reivindicación que hace en una parte del texto de Jacques Sadoul. Jacques Sadoul es nuevamente, o yo lo pongo así, como que una representación de la victoria del ideal, ¿no? Movilizado para la construcción de una victoria material. Es decir, es un sujeto que está siendo ganado por la revolución a través de Trotsky, precisamente, porque es un delegado militar francés que finalmente va a ser vinculado al bando soviético por el contacto que tiene con el Ejército Rojo, y finalmente son los ideales, es el convencimiento, la convicción ideológica la que lo va a movilizar y que lo va a instrumentalizar de alguna forma también para el cumplimiento de los objetivos militares o estratégicos militares de este ejército nuevo, ¿no? Entonces, me parece que esto resume bien, digamos, la lógica de personajes que están representando en sí mismos, siendo
usando esta palabra que le gustaba utilizar, siendo el dramatic personaje, ¿no? De una escena que tiene que ver mucho más que los sujetos que hacen la representación, ¿no? Un caso similar va a ser el de Lunacharsky, ¿no? Que frente a la imagen occidental que hay del bolchevismo como ruina de la civilización, ¿no? Él ve en Lunacharsky la preocupación la centralización que hay en el movimiento soviético, en la construcción de la Unión Soviética, de la ciencia, ¿no? Como una nueva fe, ¿no? Frente a un panorama desolador de analfabetismo en el que cita incluso cifras estadísticas, ¿no? Frente al hecho de que se produce una guerra externa, un conflicto interno, bárbaro, tremendo, ¿no? La preocupación que hay por parte de Lunacharsky para salvar o resguardar las obras de arte, ¿no? De modo tal de que él dice hay una suerte de lujo egoísta que se convierte en un elemento que va a servir más bien para la educación popular, esta transformación de aquello que en algún momento fue una producción estética solamente para las élites y que ahora se revierte para ser resguardada no en función de la misma reproducción estética, sino para que pueda educar a las masas. Es también la representación de una forma vanguardista, ¿no? De modo tal de que hay una lógica en la que para Mariátegui el vanguardismo político está vinculado o está atrayendo inclusive el vanguardismo estético, ¿no? Los debates en torno a la revolución política social se trasladan a los debates sobre las posibilidades artísticas de una nueva generación, ¿no? En este sentido, estas preocupaciones estéticas y estos debates también se movilizan hacia el ámbito de la educación, ¿no? Es decir, el arte como una transmisión educativa, como una forma de transmisión cultural en donde el niño es visto como una representación de la humanidad nueva. Por tanto, la escuela es visto como un espacio de futuro, ¿no? La utilización de los espacios de lujo del pasado, la transformación de los viejos palacios estéticamente soberbios, claro, pero transformados para el cobijo de este nuevo espíritu, ¿no? Representa esta búsqueda y estas transformaciones reales que se están produciendo en el ámbito de la cultura soviética, ¿no? La conversión y democratización de la escuela, la transformación en una escuela mixta y laica, la universidad para los obreros, que se convierte en universidad de forma inmediata a través de un proceso de selección de los mejores cuadros obreros, etcétera, etcétera. La construcción de universidades para las nuevas naciones, como la Universidad para los Pueblos de Oriente, por ejemplo, son estas preocupaciones que claramente están marcando en Mariátegui la significancia, el peso, la relevancia que tiene la cultura, el arte y la educación, ¿no? Entre estos nuevos sujetos, ¿no? Entre estos nuevos hombres, ¿no? Justo cuando hablaba, para poner un paréntesis al respecto, pero es importante señalarlo y destacarlo, que esto no es lejano, digamos, se produce casi siempre cuando hay transformaciones profundas. Cuando él hablaba o cuando yo hacía esa interpretación de que él hablaba de esta utilización de espacios de lujo para la traducción de un nuevo espíritu, pensaba, por ejemplo, también en esas transformaciones que hubo durante la reforma agraria, donde las viejas casas haciendas se convirtieron en algunos casos en escuelas, ¿no? Particularmente yo conozco el caso de la hacienda azucarera Andahuasi, yo soy nieto de un obrero de la caña, ¿no? Y los hijos de este hombre, es decir, mi madre particularmente, enseñó en una escuela que se ubicó después de la reforma agraria, construida sobre la antigua casa hacienda, ¿no? Entonces, las transformaciones de este tipo van a ser recurrentes cuando se producen cataclismos sociales de gran alcance, ¿no? Y imagino que eso reproducido a la escala de lo que fue la Revolución Soviética debe haber marcado también un gran impacto en el caso de la visión de Mariátegui, ¿no? Entonces, tanto en el caso de Trotsky como en el caso de Lunacharsky, ¿no? Se ve una afirmación de la aparición de una nueva cultura como un signo distintivo de la transformación real de una sociedad nueva, ¿no? Lo mismo, no voy a ser tan extenso, aunque hay algunas cosas que habría que mencionar, pero son solo dos capítulos más. Lo mismo se puede evaluar
cuando habla de los dos testimonios, ¿no? Tanto de Herriot como de Monsi, que son visitantes franceses de la Unión Soviética, que ya están viendo, tanto el primero en el año 1922, el segundo en el año 1923, ¿no? La descripción de esta nueva sociedad, también obviamente con fines instrumentales, ¿no? Fundamentalmente para facilitar el retorno de los soviéticos a las relaciones internacionales estables con Europa, particularmente con Francia. Herriot, por ejemplo, resalta por su historicismo para tratar el fenómeno de la revolución, es decir, hace un recuento de cuáles fueron las circunstancias que llevaron a que hubiese este tipo de situación en Rusia. Ve con agrado la apertura económica de la NEP, ve con desagrado la aplicación del nuevo derecho de la revolución. Y Mariátegui excusa esta situación diciendo: la revolución formula los principios del nuevo derecho, pero no codifica la técnica de su aplicación. Entonces, allí uno va a ver cómo existe también esta preocupación por las formas como se está estableciendo la codificación de las normas sociales a partir de incluso la verificación y la justificación del uso de la fuerza por parte de un Estado centralizado, ¿no? Cuando se habla de, o cuando se menciona de Dzerzhinsky, por ejemplo, y esta suerte de analogía que hace Herriot de como un Saint-Just eslavo, uno trae a colación que son los propios soviéticos los que en su momento se están viendo reflejados como parte de esta tradición revolucionaria que viene también justo de la época de los jacobinos, ¿no? Entonces, si Herriot ve a Dzerzhinsky como un Saint-Just eslavo, probablemente es que Dzerzhinsky se está viendo a sí mismo como un Saint-Just eslavo, y esta preocupación que tiene Herriot es en realidad una satisfacción de los revolucionarios soviéticos para ser portadores de la flama, de alguna manera, de la tradición revolucionaria que surge hacia finales del siglo XVIII en Francia, ¿no? Entonces, es además un marco de permanente analogía que se ha hecho, analogía histórica que se ha hecho, y siendo, creo, la evaluación de Arno Mayer, el historiador que escribe La Furia, creo, la más importante contribución en ese plano, ¿no? Entre ambas revoluciones, entre la Revolución Francesa y la Revolución Rusa, ¿no? Por su parte, de Monsi plantea, ¿no?, impresiones del resurgimiento ruso con la intención de excusar los nuevos acercamientos occidentales, ya lo decíamos, en la posguerra civil y esta nueva etapa de apertura económica. Eso también va a ser importante enmarcar, porque estamos hablando de una, y lo decía acá también, esta distinción clara de momentos históricos, estamos hablando de una etapa de la construcción del Estado soviético que es distinto, ¿no?, en términos estrictos, a el proceso de la Revolución Soviética, ¿no? Entonces, las discusiones que se dan ya no son las discusiones de cómo se está produciendo la revolución o en qué términos debe darse un proceso revolucionario, sino en qué términos debe construirse un Estado. Y por lo tanto, el manejo que de forma estatal debe darse, por ejemplo, a las contradicciones entre las distintas clases sociales, ¿no? Las impresiones que estos franceses están dando se están produciendo en medio de un periodo que va a trazar el curso de ciertas discusiones que, valgan verdades, van a llevar a los momentos más álgidos de la represión soviética hacia finales de la década del 20 y que va a concluir quizás hasta finales de la década del 30 con prácticamente el aniquilamiento de toda la vieja guardia bolchevique. Entonces, estas impresiones, Mariátegui las está leyendo en términos de la victoria del pragmatismo comercial de ciertas élites europeas, ¿no?, sobre el principismo reaccionario de otras que ven en la Unión Soviética solamente, ¿no?, de la misma forma que los reaccionarios franceses, y lo ponen en esos términos análogos, veían la posibilidad de que con los bienes de comercio fueran comercializadas también algunas ideas peligrosas para sus propias naciones. Y finaliza esta parte con el artículo relacionado a Zinoviev y la Tercera Internacional, ¿no? Entonces, ve a Zinoviev también este cuadro bolchevique como el epítome de bolchevismo, ¿no? Dice que cuando no es
no está escribiendo panfletos, está organizando la revolución, básicamente, ¿no? Entonces vive tiempos en los que un agitador vale más que un ministro, ¿no? Mariátegui, y nuevamente acá podemos ver nuevamente estos puntos de convergencia o similares entre una revolución y otra, hablo de Francia y Rusia o la Unión Soviética, ¿no? Advierte en Zinoviev la gesta dantoniana y tribunicia, ¿no? Mientras que Dzerzhinsky sería el Saint-Just eslavo, Zinoviev vendría a ser algo así como un Danton, y es interesante remarcar, digamos, estos parecidos o estas similitudes porque ambos van a terminar igual que Saint-Just y Danton, ¿no? Basados por las propias armas del proceso que ayudaron a construir, ¿no? Entonces, hay equivalencias, hay ecos de estos grandes personajes de la Revolución Francesa que pareciera que tuvieran sus representantes, ¿no? En esta nueva gesta histórica, ¿no? Dicho sea de paso, y aquí hago una precisión también que vi resaltante, en todo caso para mencionar, Mariátegui habla de esto en torno a la affaire de la Carta Zinoviev, ¿no? La Carta Zinoviev es un hecho que ocurrió el affaire de la Carta Zinoviev es un hecho que ocurrió en Inglaterra, específicamente en el año de 1924, cuando apareció un documento supuestamente firmado por Zinoviev, en donde se le decía al Partido Comunista Británico o a lo que habría de ser la fundación, el núcleo fundador del Partido Comunista Británico, que impulsara la revolución en Inglaterra, mientras que el Partido Laborista estaba brindándole un crédito a la Unión Soviética para que pudiese de alguna manera desarrollarse. Entonces, la aparición de este documento significó un retraimiento de las posibilidades de los liberales, sobre todo, de gobernar en medio de un proceso electoral y la fortaleza o el fortalecimiento del Partido Conservador. Lo interesante del caso es que historiadores, mucho tiempo después, y ya hoy es un consenso histórico, se sabe que la carta fue apócrifa, es absolutamente falsa. Es uno de los casos de documentos falsos o de fake news, como se conocen hoy en día, creados explícitamente, muy probablemente por el MI5. Es más, hay documentos desclasificados que hablan de que el MI5 supo en su momento de que era falso y no lo propagandizó así porque sabía que iba a afectar la gobernabilidad de su país, ¿no? Entonces, es interesante cómo Mariátegui incluso excusa, y en su momento obviamente no se sabía que esto era así, excusa que Zinoviev instara la revolución porque ese era su papel. Su papel era el de un Danton y él no podía esconder que la revolución era su leitmotiv en la vida. Y entonces, ya para finalizar, en la evaluación del nacimiento de la Tercera Internacional, ¿no?, ve la oposición intergeneracional entre socialdemócratas y comunistas, ¿no? Los primeros están aupados al parlamentarismo democrático, los segundos en la revolución o en el trabajo revolucionario. A los primeros llama una máquina de organización, a la Segunda Internacional, y a los segundos, es decir, a la Tercera Internacional, una máquina de combate, ¿no? Zinoviev dice en su debate con otras tendencias, estaría resumiendo la existencia de esta forma de vida, ¿no?, como una suerte de vida polémica, es decir, una existencia en la vida para polemizar, para debatir, para permanentemente estar en discusión con otros, ¿no? Mariátegui hacía testigo a la primera etapa de la estabilización tras la guerra civil, es decir, de 1917 y 1923, que va a ser el aplastamiento de la última resistencia del Ejército Blanco, y comienza a atisbar el proceso de pugnas internas entre 1924 y 1928, en los que se va a dar un debate que en estas latitudes quizás no sé si ha sido muy discutido, quizás en décadas anteriores, no sé si lo fue, pero que es un debate central que se va a producir en la Unión Soviética en relación a la relación entre el desarrollo de la industria y el desarrollo campesino o agrario, ¿no?, porque eso va a dar pie a las políticas represivas y a los bandazos de uno y otro lado, es decir, a la conversión de una posición de derechas en una posición de izquierdas al interior del partido y a la represión de unas y otras, y al mismo tiempo va a dar pie a la construcción de la tradición política burocrática que todos conocemos, en la que se va a convertir finalmente el Partido Comunista de la Unión Soviética, ¿no?, que conducirá,
como lo propongo aquí, a la consolidación de un poder central de represión abierta entre 1929 y 1938, obviamente un periodo que Mariátegui quizás felizmente no llevó a. Listo. Hasta ahí lo dejo. Bien, muchas gracias. Bueno, abrimos la ronda de, como decía Tony Kremer, preguntas, comentarios, todo eso. A ver, sí. La mirada que Mariátegui tiene de Trotsky es bastante positiva, pero también crítica. Y sin embargo hay que señalar que esa mirada no está limitada en el tiempo por su adhesión a la internacional, porque incluso Mariátegui escribe eso de Trotsky y ya en los años 28 y 29, cuando ya el recién fundado Partido Socialista estaba afiliado a la internacional. Y en esos artículos, la mirada de Mariátegui es una mirada positiva de Trotsky. Lo destaca como un dirigente muy importante, brillante, ¿no? Polémico, internacionalista. Dice que Mariátegui en algún momento, en estos artículos de esos años, la revolución rusa tiene esa pátina internacional justamente en parte por el trabajo de Trotsky, por la figura, el quehacer de Trotsky. Pero a la par también tiene observación, ¿no? El hecho real, histórico, pues, de que Trotsky se adhiere al bolchevismo recién en el año 17 y que había tenido una relación bastante tensa, dura, áspera con los bolcheviques, y que nunca logra la confianza de los viejos bolcheviques, ¿no? En ese aspecto, Mariátegui decía una cosa, que la habilidad política de Trotsky no era la misma que de Lenin. Y quizás esa observación de Mariátegui creo que se plasma en la realidad más adelante, unos 10 años después o 8 años después, cuando se funda la Guardia Internacional. En verdad, la fundación de la Guardia Internacional es bastante y tiene muchos tropiezos. Y las primeras divisiones aparecen apenas nomás surgida la Guardia Internacional. Trotsky no es capaz, inclusive, de retener, de controlar, de articular, incluso a quienes eran muchos de sus seguidores bastante cercanos. Nada más que eso. Bueno, Mariátegui, evidentemente, bueno, lamentablemente no habló tanto de Rusia como nos hubiera gustado, ¿no? Habla que sea lo suficiente. En este caso, claro, se nota claramente el encanto que todavía tiene Mariátegui con la Revolución Rusa y con algunos de sus personajes y con algunas de las políticas que son promovidas. Y Mariátegui, como un buen hombre de su tiempo, claro, él está pensando, ¿no? Está emocionado todavía por el proceso revolucionario que se ha dado en Rusia. Y claro, ese proceso emocionó, ¿no? Normalmente los procesos políticos así tienden a influir en los intelectuales como Mariátegui. Y Mariátegui vivió, ¿no? Esperanzado de que esa revolución iba a marcar el inicio de una nueva época. Ahora, claro, lamentablemente no podemos conocer qué hubiera dicho Mariátegui. Quizás hay indicios a fines de los años 20 de qué hubiera dicho Mariátegui posteriormente, ¿no? Cuando acabó esto que podemos llamar una primavera, un verano bolchevique, ¿no? Revolucionario, y llegó el invierno estalinista, ¿no? Cuando se revirtieron muchas de las políticas avanzadas que Mariátegui veía en la revolución bolchevique. Y bueno, lamentablemente Mariátegui no vivió tampoco
primero se empezó a enfocar más sobre el Perú, ¿no? Y luego no vivió para poder dar su opinión. Claro, podemos ver que empezó a tener problemas con la internacional, ¿no? En sus últimos días. Son detalles que, bueno, nunca llegaremos a saber. No obstante, me impresiona, ¿no? Cómo Mariátegui ve a estos personajes, y creo que nos va a quedar claro en un par de sesiones también, ¿no? Cuando hable de los intelectuales y cómo ven la revolución ellos. En este caso, en el caso de Rusia, a ver, ¿qué, qué más se puede decir? Pues tenemos a personajes como Trotsky, personajes como Zinoviev, eh, que eran, podríamos decir, lo mejor dentro de esta política intelectual que produjo el bolchevismo. Y también rescata, ¿no?, a Lunacharsky, las políticas avanzadas que tenía en relación con la educación. Y claramente, ¿no?, hay un encanto todavía de Mariátegui hacia estos personajes y lo que representan, ¿no?, la esperanza en esta revolución que todavía no se perdía. Muy interesante, gracias, Ricardo, Carlos. Interesante el intercambio, ¿no? Pero Trotsky, primero, el libro fue publicado en noviembre del 25, con un artículo, como se ha dicho, muy elogioso a Trotsky. Y Trotsky había caído en desgracia, digamos, en enero del 25. O sea, está claro que ya seguía siendo parte del Comité Central. Tuvo una suerte yo digo que le dieron un año sabático, gracias al cual escribió el maravilloso libro en la historia de la Revolución Rusa, en Almata. Eso fue en la Argentina de la década del 20. Después lo terminó fuera, ¿no?, la publicación y todo, pero él se llevó todo su archivo, ¿no?, a ese primer exilio interno que tiene. Y ahí trabaja el texto que según muchos es el mejor libro de historia marxista que se haya escrito, ¿no? Y efectivamente acá lo reeditó nuestro amigo Guadalupe hace algunos años y es buenísimo, ¿no? Es extraordinario, como texto histórico, etc. Entonces tienes ahí que, y ahí hay un primer gesto, ¿no? Y claro, Mariátegui había escrito ya en noviembre del 25, ya había escrito y publicado en variedades un artículo sobre la caída de Trotsky, ¿no? Ya era un hecho conocido, yo lo había comentado, lo había explicado en términos de una interna, ¿no?, los factores, etcétera, esta diferencia de Trotsky, porque es el bolchevique tardío, ¿no? Y había sido muy militantemente, primero bolchevique y después centrista, y con polémicas muy agudas con Lenin, o sea, porque tenía buen... Eran los tipos pues, de pelea, ¿no? Toda esa generación en general lo era, ¿no? Entonces, eso, ¿no? Y hay muchas cosas que se podrían decir alrededor de eso, pero a su vez, Trotsky, a diferencia de Zinoviev y de Kamenev, vota a favor de la insurrección, y Zinoviev y Kamenev no solo votan en contra de la insurrección, sino que lo denuncian públicamente. El gobierno quería tan débil ya que por gusto fue la denuncia, o sea, no pudo impedir. En otro contexto, no sé, Kamenev hubiera pagado con la vida, probablemente, no una acción de ese estilo, en un contexto de revolución. Alguien que anuncie, ¿no?, oye, se van a insurreccionar mañana, por si acaso, yo estoy en contra de la insurrección. Fue prácticamente lo que dijeron. Si no había Kamenev en Petersburgo, pero no pasó nada y igual se hizo la insurrección. Le llamaron la atención, pero siguieron en el juro político, en la instancia que estaban. Lo cual revela la gran... contra la imagen, claro, el bolchevismo tiene esa imagen de núcleo coherente, cerrado, cumplible, pero era una coalición de personalidades muy fuertes, con mucha autonomía, y en la cual hay un líder capaz de negociar con uno y con otro, y ubicarlo. Entonces Trotsky tiene su momento de reivindicación con la insurrección, pero después cae con la paz de Brest-Litovsk, que era el responsable de las relaciones internacionales, exteriores, se niega a firmar la paz. Y Lenin dice, hay que firmar la paz como sea, podemos conceder todo el territorio que sea, pero el problema es el poder, ¿no es cierto? Y después veremos cómo lo recuperamos. Y Trotsky renuncia, ¿no? Y eso fue un error de Trotsky no haber firmado en un primer momento, porque cada día que pasaba también más territorio frente a los alemanes.
¿Y qué pasa al día siguiente? Lo nombran jefe del Ejército Rojo. Que para cualquier que esté en la lógica de una revolución, controlar el ejército es probablemente más importante que controlar el Estado o el ministro, ¿no? Entonces, es interesante toda esa dinámica, control de una cabeza muy, este, como decirlo acá, tonada, ¿no? O sea, son conflictos, discusiones, debates, y probablemente en la cabeza de Mariátegui, y no solo de Mariátegui, de cualquiera que analizase, conociendo esa historia previa, que ya no es la historia que viene en los años 30, dice, bueno, esto es esta desgracia, pero de repente vuelve mañana, porque ya había vuelto, pues, después de un error tan serio como no firmar la paz, había vuelto a ser el comisario del ejército rojo, ahora ya ha caído, ¿no? Ya, pero vamos a ver qué pasa, ¿no? O sea, hay una historia, o sea, la idea de la revolución como una historia abierta me parece que es muy importante. No, no hay, claro, yo sí creo que sí, las exageraciones que a veces se hacen en las historias oficiales, que el genio de Lenin fue muy grande, él también, dicho ese paso, cometió unos errores en el proceso. Pero viendo esa relación de fuerzas, ¿no? De personajes con proyectos, con fuerzas, ¿no? Desde, y algo que yo matizaría un poco lo que tú decías, ¿no? Claro, es un momento un poco romántico de la revolución, pero habían asesinado a toda la familia de Saab, eso es noticia internacional. Y este señor que Sechensky, ¿no? Él era, ante la prensa internacional, está en discusión, pero en última instancia era el responsable político de ese asunto, ¿no? Y cuando Sechensky muere, Mariátegui escribe un artículo elogioso y saca una especie de recordatorio gubernamental, ¿no? Con sus fotos. Para mí siempre una de las más grandes, no sé por qué voy a llamarlo, ironía de Mariátegui es que pone en la misma página de una columna un poema de Gurel y debajo pone la foto de Tchaikovsky o un párrafo obligatorio, ¿no? Es como, a mí no es casual eso, ¿no? Yo creo que nunca pensó que iba a ser sin horrores. No iba para justificar eso. No iba para justificar, hay que evitar que vuelva a sucederlo, a través del que haya sucedido. Pero lo tenía muy consciente, al punto que hay dos libros, dos obras literarias, que Mariátegui apreciaba mucho como testimonios de la Revolución Rusa. Justamente ayer en la presentación que hicimos con Ricardo de esa revisión que han hecho del Pastor Hebreo, no lo mencioné, pero estaba entre otras cosas que quería mencionar. Isaac Babel es un literato judío que escribe un libro sobre la revolución que se llama La Caballería Roja. Caballería Roja. Sí. Reino de los Rojas es ese libro. O sea, pues, esa caballería roja eran los cosacos que habían sido captados para el ejército rojo. Eran una bestia. Pero que eran rojos, pues, ¿no? Pues y Mariátegui lo difunde ese libro, ¿no? Como diciendo, bien, por si acaso es así, ¿no? Pues no es para justificar el asunto. Eso es como también con la Revolución Francesa, que es el paralelo que se ha hecho. Y el otro libro, que Mariátegui valora como el más importante libro sobre la Revolución Rusa, los copos, es el cemento, ¿no? Es de donde salen esas frases que después han citado a veces fuera de contexto, que yo no le temo a la revolución con todos sus horrores, etcétera, ¿no? Porque más que referirse a la violencia revolucionaria, esas frases se refieren a la violencia personal que sufren los personajes de esa novela. Son bolcheviques, revolucionarios, pero que están entrampados en relaciones afectuosas, activas, implicadas, infidelidades, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso me parece que es una dimensión importante. Y por eso la importancia de la literatura, ¿no? Yo creo que Mariátegui, o alguna vez lo hemos conversado, creo que la opinión de Mariátegui sobre la Revolución Rusa, más que en los textos estrictamente políticos, está en los textos sobre la literatura rusa. Y la literatura soviética. Tanto la literatura rusa previa como la nueva literatura soviética. Y como digo ahí, La Caballería Roja y Cemento son dos obras claves. Caballería Roja generó tal escándalo que generan no sé cuántos, pidió que los fusilen. Ya, pidió que lo fusilen a este señor que está desmoralizando el ejército rojo con ese tipo de relato, ¿no? Así es. ¿Y qué pasa? Que bueno, por suerte Isaac,
padre tenía un buen protector en el político, en algún lugar tenía de que los aguas, lo que de los fusiles, porque había instituido pues el migratorio, ¿no? Los conceptos en unos salvajes, que violaban mujeres, que había matado a una mujer en el tren y la había tirado porque tenía un saco de sal escondido, ¿no? En fin, pues creo que la complejidad, ¿no? del proceso es lo que más me llama la atención a mí de la aproximación. El reconocimiento de la complejidad del proceso no en una fase posterior de señales de la misma, sino desde el inicio, ¿no? Desde el inicio. Lo cual no es para justificar ni para decir así es, así va a ser siempre, nada. Así suele suceder, ¿no? Ahora que hay que evitar que suceda tan así, seguramente, ¿no? Pero ahora, ¿qué día pasaron los 30? Me gusta mucho tu frase final, ¿no? Quizás por suerte se ahorró María que haber tenido que tomar opciones en el contexto de la década de 30, ¿no? No sé. Hasta ahí, disculpa. Hola, buenas noches con todos. Felicidades primero, José Carlos, por la presentación muy clara, muy buena también. Yo, a diferencia de otras ocasiones, tengo más que un argumento, tengo varias inquietudes, varias preguntas en realidad. Estoy de acuerdo sobre todo me quedo con lo que ahora decía Eduardo acerca de la complejidad del proceso, ¿no? Yo pensaba de que quizá el gran eje transversal de este capítulo del ser contemporánea puede, digamos, sintetizarse la idea de la transición, ¿no? Porque, digamos que a diferencia, digamos, que el momento de la toma de previo a la toma del poder, ¿no? Que es el momento en donde bueno, toman el Palacio de Invierno, ¿no? Hay esas, el tema de la elección de gobierno, pero también por las elecciones internas, el terror blanco y de los remanentes oligarquicos y socráticos de la mesa zarista. Y además, en ese contexto, tiene que de algún modo, y eso tiene que hacer algunas concesiones, ¿no? Tiene que hacer algunas concesiones que no a todos les gustan, pero que son necesarias justamente, como decía Eduardo, para mantener el poder, ¿no? Entonces ahí está un primer drama, ¿no? El drama es qué pasa después de que se toma el poder, ¿no? ¿Qué pasa después de que, bueno, ya, digamos que la idea heroica de llegar al Estado y derrocar al régimen anterior para instaurar uno nuevo, demanda de algún modo navegar en dos aguas, ¿no? Por un lado, mantener viva el ímpetu de los cambios, ¿no? Hay gente que está agitada, que está movilizada, que espera cambios radicales, pero por otro lado hay una situación real de que, bueno, por un momento tienes que, de algún modo, manejarte entre continuar con el dinamismo social que te ha permitido llegar a ese momento, pero al mismo tiempo estabilizarlo en formas sociales, políticas, económicas, que en algunos casos implica también de algún modo hacer transacciones o incluso em, tomar decisiones que a ojos, digamos que muy, digamos que bajo una lente quizá demasiado esquemática podrían parecer contrarias a los ideales que originalmente llevaron a los bolcheviques a la toma del poder, ¿no? Entonces, yo un poco leo estos textos en torno a esa disyuntiva, ¿no? Porque es un momento en donde el Estado soviético tiene que se está construyendo, es más, digamos que se está construyendo porque ha pasado el periodo de la guerra civil, ha pasado el periodo de comunismo de guerra, ¿no? Hay una sociedad que está con hambre, ¿no? En el momento también en donde Lenin plantea ya las metas, ¿no? Que implica también cierta concesión con el capital industrial, ¿no? Entonces, ese momento es un momento en donde, digamos que el, el, en donde el pragmatismo, hay una tensión muy fuerte entre la idea del pragmatismo para conservar y para seguir avanzando, y la idea de cómo sopesar el pragmatismo con los ideales o con la moral que originalmente motivó ese proceso social. Y en ese sentido, yo justamente estaba pensando mientras venía acá, hay una pregunta que le hace Eduardo en su texto introductorio, ¿no? ¿Por qué es que se comienza con Trotsky y por qué con esa lectura de Trotsky? Es más, añadiría, ¿por qué se comienza con Trotsky y se termina con Zinoviev? ¿No? Considerando de que en el texto que no está incluido en la escena contemporánea, que está en variedades, Zinoviev es básicamente, o sea, el destino final de Trotsky, digamos que uno de sus verdugos termina siendo Zinoviev, ¿no?
Y pese a eso, José Carlos reconoce a él, a un gran organizador, a un hombre que piensa y actúa, pero digamos que ya viendo la retrospectiva, a mí me llama la atención que ya en el proceso de la literatura, en los 100 ensayos, si mal no recuerdo, me parece que es ahí en la especie de marxismo en donde José Carlos compara, habla de Trotsky como un tolstoyano, ¿no? La figura, bueno, la literatura, ¿no? La literatura es importante para entender también la revolución rusa, en general para María, en general para entender la realidad social, implica, o sea, me pongo a pensar, ¿no? O sea, viendo ya este esquema, ¿no? Viendo cómo empieza y cómo termina el capítulo, ¿no? Un Trotsky que es un intelectual que hace y un Sinoviel que es un ejecutor, un propagandista, ¿no? Que implica el adjetivo de tolstoyano para Trotsky, ¿no? Considerando que Tolstoy no era, en primer lugar, no era para nada un partidario de la Revolución bolchevique, ¿no? Era un hombre que tenía una, como muchos escritores de la literatura rusa de fin del siglo XIX, tenían una vena social muy fuerte, pero digamos que quizá por esta beta de cristianismo ortodoxo heredado del Imperio Bizantino, algunos, por ejemplo, como Tolstoy, criticaba el régimen zarista, criticaba la desigualdad, pero estaba en contra de la violencia, ¿no? Pero José Carlos, en cambio, creo que en defensa del marxismo ya lo dice, y creo que bien lo ha mencionado Eduardo, José Carlos, claro, las cosas nunca van a ser color de rosa, ¿no? Y la revolución es necesariamente un drama, y es interesante pensar el drama en términos de la figura teatral que mencionábamos al principio, pero también una tragedia, ¿no? Y en ese contexto, ¿no? Pensar como drama y tragedia la revolución, ¿qué representa justamente, qué podría significar, y eso no sé cómo pregunta, pero no tengo una respuesta ahorita, que justamente ese capítulo de la Revolución Rusa termine con una figura como Zinoviev, ¿no? Con un hombre que llegado el momento de tomar las decisiones difíciles, las toma. A pesar de que eso pueda de algún modo ser contradictorio a esta imagen ideal que a veces se tiene de la revolución, ¿no? Eso lo dejo como un primer comentario. Tengo varios más, pero no quiero extenderme demasiado en eso. Buenas noches, bueno, bueno, muy contento de poder estar en este conversatorio acerca de los 100 años del libro La escena contemporánea. Bueno, en primer lugar, bueno, mencionar, bueno, que María te hace algo como que en ese libro, algo que, bueno, es muy propio de él, ¿no? Es un gran análisis internacional de la época, ¿no? Entonces, eso me parece muy interesante de resaltar, ¿no? Además de sus cualidades de político, porque gran parte de su producción es eso, ¿no? Analizar, hacer análisis de la coyuntura internacional, ¿no? Lo hace casi en todos sus libros, excepto en los 100 ensayos de la realidad peruana, pero casi todo lo demás está dedicado a eso, ¿no? A hacer un análisis de lo que está sucediendo en el mundo, con la Revolución Rusa, con el fascismo, con los partidos comunistas de Italia, de Francia, con la literatura, ¿no? Es un gran conocedor de lo que está sucediendo en ese momento en la coyuntura internacional, ¿no? Y por ejemplo, ¿no? También, bueno, por ejemplo, no, previo al venir al conversatorio, yo pensaba, ¿no? Por ejemplo, ¿qué análisis daría María Tegui acerca de lo que pasa actualmente en la coyuntura internacional, ¿no? El ascenso de la ultraderecha, este neofascismo que se está, digamos, posicionando a nivel mundial, ¿no? En Europa, en Estados Unidos, pero también que ha tenido repercusiones en Latinoamérica, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo analizaría María Tegui estos fenómenos que están ocurriendo actualmente, 100 años después, ¿no? ¿Cómo podríamos analizarlo, digamos, a la luz del pensamiento, no quiero decir no pensamiento, ¿no? Pero sí el análisis de María Tegui, ¿no? Eh, y acerca, bueno, del tema de la Revolución Rusa, hay algo que me llama la atención, ¿no? Y es además, bueno, aparte de lo que ya he mencionado sobre Trotsky y Zinoviev, es sobre Lunacharsky, ¿no? Que es una figura que no es tan conocida, quizás hasta podría pasar como el segundo orden, ¿no? Pero que María Tegui le da un halago, ¿no? Un elogio, ¿no? Inclusive menciona que gracias a Lunacharsky, sobrevivieron muchas iglesias, ¿no? Y es como que, o sea, María Tegui, digamos, tiene una fijación en ese tema, pues, de la cultura y del arte, ¿no? Para él es muy importante. Y bueno, que no se pierda, digamos, esos patrimonios, ¿no? Culturales, ¿no? O que puedan ser, digamos, herencia, digamos, de la tradición
cristiana ortodoxa, pero principalmente es algo, digamos, herencia cultural, y me parece que es importante como que resaltar eso, ¿no? Digamos, esta importancia que le da Mariette, digamos, al tema cultural y bueno, todo eso, ¿no? En realidad hay varios aspectos, ¿no? que podría mencionar, pero bueno, eso es lo que quería mencionar en ese momento, ¿no? Bueno, primero felicitar por la exposición, creo que ha sido sumamente clara. Me gusta también pensar en estos dos personajes que abren y cierran el acápite, ¿no? Trotsky y Zinoviev. Y creo que una forma de empezar a leer el comentario de Mariátegui sobre estos personajes es sobre el rol tan privilegiado que le da a la cultura y al arte. Creo que son las piedras de toque de todos los acápites pues de hechos e ideas de la Revolución Rusa. En el caso de Trotsky, me gusta mucho la idea que tiene sobre la cultura y creo que nos puede ayudar a pensar en lo siguiente, ¿no? Él menciona, la cultura no es la primera fase de un bienestar, es un resultado final. Entonces, Zinoviev por su parte está pensando en la inmediatez de la propaganda, del panfleto, y Trotsky piensa que la cultura es algo así como una situación final o secundaria a las transformaciones económicas y políticas. En ese sentido, pues no sorprende toda esta transacción que tiene la Unión Soviética con el tema del arte y con el tema de la tradición. Y me gustó también mucho este comentario, ¿no? Que tiene Lunacharsky de que ninguna otra revolución ha sido tan respetuosa con los monumentos. Creo que también cada país tiene que pensar en qué hacer ante un eventual estallido revolucionario, ¿no? En concreto, aquí en el Perú, ¿qué hacemos con toda nuestra tradición histórica, plástica, arquitectónica? Creo que habría que pensar también desde el arte qué hacer o cómo articular, no sé, una apuesta revolucionaria. Sobre el tema de los dos testimonios de los diplomáticos, yo también pienso que a Mariátegui le hubiera gustado mucho conocer de primera mano el derrotero que va teniendo la Unión Soviética y que tal vez nos hubiera dado una gran crónica como la tuvieron una gran cantidad de viajeros norteamericanos. Y bueno, Mariátegui, por fortuna, y pues, estoy de acuerdo con lo que se comentó, que no llega a ver toda esta burocratización del proceso revolucionario en la Unión Soviética. Tal es así que hay una coincidencia que a mí me parece muy significativa, ¿no? Mariátegui fallece el 16 de abril del 30 y 2 días antes Mayakovsky se suicida, ¿no? El 14 de abril. Entonces, claro, él no puede ver toda esa deriva realista, que además Lunacharsky la menciona, ¿no? El arte en la Unión Soviética va a ser, antes que nada, heredero del renacentismo. Y bueno, no sé, quiero cerrar acá, pero aún estoy abierto a seguir discutiendo el tema de las vanguardias y cuál es la situación que va a tener en la Unión Soviética. Justo tenía un punto que ya mencionar, regresaba a lo que mencionaba Jorge, el tema creo que otro de o sea, la centralidad que tiene el arte en esta cuestión, leía también en contrapunto con la tensión entre Trotsky y Zinoviev, Trotsky como un tolstoniano, ¿no? Como un hombre, bueno, yo pienso quizá ese tolstoyanismo de Trotsky, porque Tolstoy era un hombre muy moral, ¿no? Tenía un fuerte sentido bélico, ¿no? Así como Trotsky, ¿no? Que está comprometido con la revolución, pero quizás Zinoviev tenía esa otra moral que digamos que era una moral más ejecutiva, ¿no? Y ahí está el tema de fondo de algo que quizá vamos a discutir más en la sesión de los intelectuales y la revolución de inteligencia, que es algo que también vimos en la historia de la crisis mundial, que es la incómoda figura del intelectual, ¿no? Dentro de un proceso revolucionario, ¿no?
Y como una figura de los intelectuales que suelen ser figuras excepcionales, o sea, singulares, o tienen una personalidad muy particular, ¿no? Suelen apelar a su independencia y las tareas y las demandas que la organización política de la revolución y del Estado revolucionario impone. Y eso me lleva justamente al tema de la Prolet Cult y Lunacharsky, ¿no? Que de hecho hay un momento en donde hay un gran. Vas por Lunacharsky porque, bueno, sabemos que Lenin tenía una relación un poco compleja con esa cosa de Tamahuato, o sea, de lo que voy a hablar. Pero esa tensión entre abstracción y realismo, ¿no? O entre abstracción y lo figurativo, ¿no? Entre gente como quizá Mayakovsky, creo que aquí Mayakovsky creo que es una figura central para pensar esas tensiones, ¿no? Entre la individualidad del intelectual y el compromiso con la revolución, que en su caso se concluye, digamos, trágicamente, ¿no? Por su suicidio. Pero que digamos que son parte también de ese momento de construcción de un nuevo orden, ¿no? Y de cómo el orden también implica ciertas renuncias por parte de las personalidades a compromisos personales en nombre de un bien mayor. Y eso y muy a pesar de eso, digamos que a pesar de esas contradicciones internas que se saltan en ese momento en el Estado soviético, porque hay que decir de que el tema de las conformidades burocráticas que va a tomar fuerza luego, ya Lenin ya lo está discutiendo en el año 21, me parece, tiene un debate con Trotsky sobre el tema de los sindicatos, ¿no? Y ahí ya hay una temprana formulación del tema del problema de la burocratización y cuál es la participación de los obreros o de los trabajadores en el poder político. Y es interesante pensar en cómo es que mientras se constata el problema de la burocracia dentro del naciente Estado obrero, al mismo tiempo está la Project Full con Lunacharsky promoviendo, y digamos, con figuras tan erráticas como Mayakovsky. Tienes a Shostakovich haciendo su sinfonía número 2 de octubre, ¿no? Que es una sinfonía que desafía la tonalidad de la música clásica burguesa. Tienes también experimentos de trato constructivista, ¿no? Con materiales industriales. Entonces, tienes tendencias que entienden el arte revolucionario de manera distinta. Algunos por la superación de la idea de la superación del arte burgués y lo figurativo, y de la exploración de la forma, ¿no? O sea, a mí me parece interesante, por ejemplo, el caso de Eisenstein y con el acorazado Potemkin, ¿no? Con Octubre, pero sobre todo con el hombre de la cámara, ¿no? Y todo lo desarrollo que hay, pero también está por necesidad de la misma revolución el tema de la propaganda y el tema de hacer un arte o una cultura nueva que, digamos, pueda comunicar fácilmente los mensajes de la revolución y que no se pierdan esos desvaríos vanguardistas de la gente que está queriendo usar la revolución como plataforma para crear un arte nuevo. Y entonces, esa tensión me parece interesante de pensar porque es una tensión que no solamente es exclusiva de la dinámica física, sino también es extrapolable al ámbito político. Cómo se resuelven las contradicciones dentro de un partido, ¿no? Cómo se resuelven los debates dentro de, como decía Eduardo, una constelación de figuras con personalidades tan fuertes, que están comprometidas con el mismo proceso, pero que en determinadas coyunturas no van a estar de acuerdo siempre, ¿no? Entonces, esa tensión me parece interesante de pensar, no solamente para la Revolución Rusa, sino para lo que implica pensar una reconstrucción socialista de día, ¿no? Sobre todo por el tema de la individualidad dentro del organismo cerrado, etc. Pero eso. Finalmente termino hace tiempo leí un libro muy provocador, muy interesante de ese crítico cultural, Boris Groys, que se llama Obra de arte total de Stalin, que plantea una hipótesis interesante, que él señala que el stalinismo no fue la negación de la vanguardia, sino fue la realización plena de la lógica de la vanguardia, porque lo que hizo Stalin, según Groys, lo podemos discutir, pero eso va a poner igual, es que recordemos que en las vanguardias históricas, lo que las vanguardias históricas criticaban era la división entre arte y vida. Y la idea de hacer, digamos que devolver
La idea era devolver el arte a la vida cotidiana, ¿no? No como algo que está fuera de lo social, lo que está dentro de la dinámica social. Bueno, lo que plantea Groys es que el proyecto salinista, con todo lo que podemos criticarle de dogmatismo, de la globalización, de totalitarismo, justamente llevó a un nivel societal lo que los vanguardistas propugnaban en un primer momento. O sea, hacer de la sociedad entera una obra de arte, ¿no? Rehacerla de sus fundamentos más profundos. Y digamos que ahí hay el documental ese, que no sé si han visto, ¿no? De los funerales de Stalin, que está por ahí, no recuerdo, es un documentalista muy conocido que hizo también. Yo veo ese documental, ¿no? Lo leo en contrapunto con la hipótesis de Groys, y ahí ves una dinámica de sintetización de la política, ¿no? Es toda una cuestión ritual, ¿no? Un modo de orden social que de algún modo aspira a renovar, a controlar y a renovar totalmente los fundamentos más profundos de la sociedad. Entonces, dejo esos puntos sobre la mesa. Uso también, recomiendo una novela que uso muchos cursos de traje acá porque, como hablaban, me acordé de Mayakovsky. Esa novela acá, que se podía entrar sin pantalones, que era el título es por el cartel que ponía Mayakovsky en su periódico, ¿no? Como parte de la vanguardia. Es una novela que explora justamente la tensión que atravesó la vida de Mayakovsky, que atraviesa en general los artistas frente a la política, ¿no? Que es el tema de el genio individual y el compromiso político, ¿no? Entonces la paso por ahí para que la vean y si pueden la posible, ¿no? Bueno, eso, gracias. Buenas noches, con todas y felicitaciones a los compañeros que han expuesto. Y quiero yo, para no redundar, porque se ha conversado y bastante bien la sesión de hoy, los 3 puntos de la sesión de guías, ¿no? En base al ensayo de la Mauta, son bastante, creo yo, vigentes. En el tema de la tercera internacional, por ejemplo, y si no bien, el punto de esa gran revolución educativa que hizo la Unión Soviética en los años 20, en la figura pues, del gran Lunacharsky, y el tercer punto que creo que es el de la polémica, ¿no? Que quisiera en todo caso tocarlo en una siguiente ronda o al final, de acuerdo a los tiempos en que estemos. En el tema de Zinoviev, que muy bien han señalado aquí, que tenía un papel más de agitador, un banquetario, pero en el buen sentido de la palabra, ¿no? Era una persona muy ejecutiva. Creo que lo fundamental de la tercera internacional es que marca justamente un antes y un después en comparación con la tercera internacional, que era eurocentrista, que había fracasado en su objetivo revolucionario. Los príncipes después del socialismo, ¿no? Los herederos de Engels, Gauzy, ¿no? Y no recuerdo el otro que entra en gran debate con Rosa Luxemburgo. Es una nueva era, se puede decir, ¿no? Que podríamos señalar que también es anticolonialista. Y ahí es donde esa tercera internacional es el germen de los posteriores movimientos revolucionarios en Oriente, ¿no? Y diríamos también, en clave mariateísta, civilizatoria, ¿no? Creo que ese artículo en Mariátegui es bastante rico, porque a veces cuando nosotros conversamos queremos ser decolonialistas, queremos ser ingeniistas, ¿no? O qué sé yo, olvidamos que todas esas banderas ya están dentro del socialismo, ¿no? Eso creo que es un punto que es importante analizar, ¿no? En el caso de la educación, creo yo, y también
eh, en conjunción con el artículo o con la sección de María sobre Trotsky, el papel de la revolucionario de la educación es la pieza, es la roca fundamental, porque cuando se habla del arte, se habla de la decadencia del arte burgués, se habla pues del arte y la cultura proletaria, que es la que tiene que parirse dentro de la revolución. Por eso el gran Trotsky señala que él no está muy de acuerdo con los movimientos iniciales, ¿no? Que la cultura proletaria tiene que, eh, que ser parte de un proceso de germinación, ¿no? Y esa es la gran búsqueda que se tiene, creo que hasta ahora, y quizá perder un poco la brújula, de crear una cultura proletaria. Y ahí me gustaría, para ya de repente una ronda del otro tema con el gran Torsi, es hacer una correspondencia, ¿no? ¿Qué pasaba en la Unión Soviética con Lunacharsky, con estos visitantes europeos que llegaban con la propaganda, pues, burguesa, reaccionaria, señalando, pues, que los comunistas comían niños prácticamente, ¿no? Y que eran todos unos bárbaros, inclusive señalando con ese antagonismo que fue vigente, ¿no? Oriente y Occidente, y llegaba y encontraba una Unión Soviética en total producción, ¿no? En total cambio. En ese momento en los cuales se fundaban, los números dicen, ¿no? Colegios, escuelas, de una forma, pues, eh, geométrica, ¿no? En México estaba el Gran Vasconcelos dentro de la Revolución Mexicana. Y en el Perú estaba Leguía, que daba esos movimientos indígenas que vimos ¿no? en la... disculpe, creo que hemos visto en otras sesiones, que se creaban colegios en las zonas de los grandes latifundistas en el sur del Perú, pero estos eran incendiados, los profesores asesinados y los militantes, los activistas perseguidos y encarcelados, ¿no? Y cuando le piden ayuda al entonces César, ¿no? Del Leguía, César de... No, César ¿no? del Pacífico, una cosa así, él le cerraba las puertas, ¿no? Y más bien ya les quitaba el apoyo. Entonces, nos da como lección que esa gran revolución cultural, ¿no? Se tiene que dar dentro de un proceso, pues, de revolución socialista, es decir, dejar atrás, pues, esta sociedad burguesa, de sistema capitalista que al final es una lucha constante. Luego vamos a ver, pues, el Trotsky y de repente otros artículos del mismo Mariátegui que escribe hasta el 29, ¿no? Sobre la caída de Trotsky en cientos de artículos, como bien ha mencionado el profesor Portocarrero en el artículo que nos pasó. Eso también, más que entenderlo como un juego de poderes, es producto también de la lucha de clases, ¿no? La lucha de clases no culmina con la Revolución Rusa, la lucha de clases no culmina con la muerte de Lenin, la lucha de clases no culmina con la muerte de Stalin, ni mucho menos después. Se mantiene. Entonces, eso creo que en esa clave podríamos también entender mejor cómo esos personajes que luego entran en apogeo y en desgracia, ¿no? Actúan y se mueven. Gracias. ¿Qué tal? Buenas noches. Se ha hecho una pregunta, ¿no? ¿Por qué empieza esta sección con Trotsky, ¿no? Yo creo, de manera de hipótesis, es que de esos, si uno compara esos cuatro artículos, el Trotsky lo pone como una especie de instrumento para hablar justamente de este nuevo optimismo, ¿no? Que representa la Revolución Rusa, ¿no? Yo creo que va por ahí el tema, porque si uno compara estos cuatro artículos, no pone mucho énfasis o una maestría como lo hace en el primero, ¿no? Con respecto a ese nuevo orden social que justamente quiere humanizar
a la sociedad, ¿no? Colocando, por ejemplo, el tema de la educación en los niños, o el tema de sacar apuros económicos a las familias, etc., ¿verdad? Entonces, yo creo que por ese lado podemos hacer la hipótesis de decir por qué coloca este artículo primero, ¿no? En relación a los otros. En segundo lugar, ya tocando ese punto, la verdad es que si uno mira ese artículo, en particular me parece que debería ser mirado actualmente y debería ser tomado de mucha importancia para la izquierda. Porque una de las cosas que se ha mencionado es que ahora en los debates entre la nueva derecha, que es el hecho no radical, la ultraderecha en general, es que justamente ha tomado de la izquierda este elemento revolucionario o aparentemente revolucionario o un elemento contestatario, ¿no? Que muchas veces la izquierda ha perdido, ¿no? Entonces, creo que a manera de debate o a manera de ponerlo el punto sobre la mesa, ¿no? Deberíamos fijarnos justamente en este artículo y mirar nuevamente ese tema, ¿no? Del optimismo, ¿no? Y ya también lo mencionaron en una primera intervención, ¿no? Esta manera de cómo la izquierda, en general cualquier movimiento progresista, ¿no? Debería nuevamente, ¿no? Tomar esos fundamentos y colocarlos, pues, ¿no? En el debate público. En tercer lugar, me parece que Mariátegui, cuando toma esos elementos culturales, ¿no? Básicamente toca el tema cultural de la educación, ¿no? En la Revolución Rusa, de alguna manera, creo que nos ayuda a entender, ¿no? La idea de que ¿no? De la estructura, pues no es una idea arraigada en él, ¿no? Porque básicamente lo que se ha mencionado, en cierta manera también por culpa de cierta bastante ortodoxa, ¿no? Esa figura, ¿no? Que viene desde Marx, pero que tampoco ni Marx lo firmaría, ¿no? ¿No? Este bastante anquilosada de no, pues no, Mariátegui deja bien en claro, aunque en algún pasaje cuando todo con Trotsky parece que se adhiera a él, pero luego no, pero luego cuando toca por el tema de la educación en el obrero, de las escuelas mixtas, laicas, ¿no? Se aleja inmediatamente de esa lectura, ¿no? Y pero además que si uno ve, ¿no? En los 7 ensayos, ¿no? Por el tema cuando toca el tema de la religión, justamente, ¿no? Como un elemento muy importante dentro de la cultura, pues, ¿no? Dejan claro que justamente no es una idea muy, digamos, muy sustentada, ¿no? Y que lo dejen claro, ¿no? Eso por mi parte. A ver, pues, A ver, a ver, muy brevemente. Este, Nelson Manrique, que era historiador, profundo conocedor de la historia del Perú, y que es muy irónico, ¿no? Decía, ¿qué cosa es un trotskista? Un trotskista es un estalinista firme, hasta que no le ligó. Y hace poco leyendo un artículo en qué revista, encontré una cierta confirmación de esto en el siguiente sentido. Existe la biblioteca de Stalin, bueno, pues Stalin leía mucho, entonces hay investigadores que revisan la biblioteca de Stalin, de qué libros leía más, y uno de los libros más subrayados y con checks, con likes, diríamos hoy día nosotros, por Stalin, es un libro Trotsky, Terrorismo y Comunismo, ¿no? Que es el texto en el cual Trotsky fundamenta pues, la idea, ¿no? De la revolución. Son justamente las cosas que los 30 de Stalin le aplicó a sus opositores, ¿no? Por ejemplo, eso como una idea, porque tampoco no es cierto, o sea, que llegar el valor de todos y sus aportes y todo. No es que Trotsky quiere la democracia y Stalin el autoritarismo. O sea, esa no era la política, no era. Sí, había polémica y ciertamente había elementos no a discernir, ¿no? Y la oposición obrera tenía su memoria, esa televisión. Bueno, eso es un primer asunto que quería decir. Y ya después así, comentando, ¿no? O sea, con unas personas y
alguna vez escuché, ¿no? ¿Cuáles fueron los dos grandes errores de Trotsky? El primero fue subvalorar a Stalin. Yo pensaba que Stalin era un cuadro medio, aparatista, gris, ¿no? Poco hábil, brusco, tosco. Efectivamente era tosco y brusco, pero no era un tonto, ¿no? Y prueba de ello que toda esta primera polémica contra Trotsky no parece Stalin. Es sin obvio, ¿no? Y en realidad que estaba detrás de que va a ir ascendiendo en todos esos años, ¿no? Es Stalin, ¿no? Con el triunvirato este, ¿no? Y después, entonces, ciertamente hubo una... Y Trotsky tenía esa imagen de ser demasiado europeo. Ese era un poco eran los corrillos, ¿no? Que habla varias lenguas, ¿no? Está en Europa todo el tiempo, ¿no? Entonces, sí, esas cosas que funcionan como corrillos. Bueno, eso, entonces, y hay otro dato que algún historiador lo menciona y da importancia, y es cierto, en la historia de los movimientos políticos los gestos son muy importantes. Un gran error de Trotsky fue no ir al sepelio de Lenin. No llegó. Efectivamente, él estaba por razones de salud lejos de Moscú. Hubiera demorado 3, 4 días, pero si hubiese querido llegar, llegaba, la verdad, ¿no? Entonces, él no está en la foto. Él no está en la foto de los que cargan a Lenin, etcétera, ¿no? Entonces, como que era de ellos, pero no era el núcleo central. El núcleo central, como digo, son cosas que pueden parecer un poco secundarias, pero en realidad en la liturgia casi de los partidos son importantes, ¿no? Entonces, él no llegó, se perdió en el y pues, le pasaron la factura dentro con la foto. Bueno, hasta ahí nomás un poquito. Brevemente, porque sé que el tiempo falta y quiero que comenten los comentarios finales. Bueno, yo diría que el tercer error de Trotsky quizás fue no usar el ejército rojo cuando estaba bajo su mando para tomar el poder. Pero no, eso se puede rescatar de Trotsky, que él no quiso hacer lo incorrecto a pesar de que eso le costó la vida, hasta la vida, ¿no? Y en todo caso, bueno, simplemente quería comentar rápidamente que, claro, yo no quería dejar mi imagen en el anterior comentario, esa caricatura de que Lenin era bueno, Stalin malo, ¿no? Y Mariátegui sí reconoce el terror revolucionario, ¿no? Mariátegui y la violencia como parte de ese proceso. Pero claro, lo que Mariátegui le agrada de la revolución, ese proceso precisamente abre las puertas a lo que él piensa como un orden nuevo, ¿no? Y creo que todos los intelectuales sienten, por eso muchos sienten atracción hacia la revolución. Es un proceso social que abre las puertas para que muchas ideas converjan y muchas posibilidades se abran, ¿no? Al menos en apariencia. Ahora, si es que el enfriamiento de la revolución era inevitable, ¿no? Bueno, es algo que no se puede saber. Yo quiero pensar que no lo eran, ¿no? Pero es algo que no se puede saber. Es cierto que las revoluciones se terminan muchas veces, normalmente enfriando, ¿no? Como Raúl bien dijo creo que de ahí parte un poco también el conflicto entre los intelectuales y el mismo proceso revolucionario, ¿no? Ahora, por último, no simplemente brevemente, que claro, Mariátegui también en el artículo sobre Zinoviev habla sobre las internacionales, ¿no? Que es un tema que no hemos tocado hoy día. Quizás sería más interesante tocarlo la semana que viene, no digo la sesión que viene. Pero simplemente para comentar, ¿no? Que Mariátegui hace este comentario de la Segunda Internacional como una que había cumplido un rol histórico. Era el de organizar a los obreros en un momento donde no se veía la revolución, ¿no? Y eso me hace pensar en el presente, ¿no? Es un momento donde estamos desorganizados y no se ve la revolución en el futuro. No sé, me hizo pensar, ¿no? Que quizás el rol histórico que nos toca asumir es el mismo que asumieron el de los fundadores de la Segunda Internacional. Así eso nos termine transformando en los hombres que Mariátegui después terminó. Un pequeño capítulo nada más, bueno, breve. Quizá ya saliendo un poco del libro de la escena contemporánea, pero ya que mencionaron un poco sobre el tema de la cultura y la religión, digamos, como un aspecto, y el tema también del enfriamiento de la revolución. Hay un libro que es el Año Matinal, ¿no? Donde Mariátegui habla mucho del mito, ¿no? El mito, la mística, ¿no? Como un elemento, digamos, importante, trascendental dentro de la revolución, ¿no? Y cómo ese mito, ¿no? Esa, digamos,
dimensión metafísica del ser humano, ¿no? Como él mismo lo menciona en ese libro, ¿no? El hombre es un ser metafísico, ¿no? Es muy importante para el sostenimiento, digamos, del proceso revolucionario, ¿no? O sea, digamos, se ha pensado mucho en el tema de la estructura, la economía y todo eso, pero en realidad el tema del mito que aborda María Tegui y que es, digamos, muy particular en él, no es abordado, digamos, por muchos marxistas ortodoxos, es muy importante, ¿no? Yo recuerdo que hay una frase de historiador, hay una frase muy creo que escribía acerca de la Revolución Rusa. No recuerdo su nombre en ese momento, no me acuerdo si es Tar o ese Hossa, ¿no? Y dice algo así como que en el siglo XX, cuando era sobre la Revolución Rusa, dice los revolucionarios perdieron la fe en el socialismo, ¿no? Algo así, ¿no? Que esa era la gran tragedia, ¿no? Que los revolucionarios habían dejado de creer en la revolución, ¿no? Y, o sea, es como que, digamos, o sea, si de alguna forma se perdió el mito, ¿no? Perdieron el mito, perdieron la mística, ¿no? Y creo que esa es una parte, digamos, importante, ¿no? De ese proceso, ¿no? Quizás algo que corresponde, digamos, a la parte superestructural, pero que no se ha dado, digamos, la relevancia, digamos, debía, ¿no? Bueno, eso, nada más. Bueno, son muchos puntos que han tocado las distintas intervenciones. Yo he intentado englobar algunas de las distintas cosas que se han dicho que me parecen bastante valiosas para ampliar la discusión. Y dentro de la interpretación, digamos, dentro de la síntesis de la interpretación que he hecho de sus agotaciones, creo que la parte central o neurálgica está en el énfasis que se hace respecto de las tensiones y contradicciones que se producen en esta coyuntura de transición que es la que está describiendo María Tegui, ¿no? Entonces yo pongo sobre la mesa como para discutir también, porque obviamente no se cierra para nada el debate, sino más bien buscamos abrirlo siempre, algunas de las tensiones y contradicciones que se advierten de lo que se ha discutido aquí, ¿no? Yo creo que la más importante, o no sé si ponerlo en ese rango, pero me parece la más importante es la que surge entre pragmatismo y principismo al momento de pasar o de que pasa este periodo de efervescencia, de proceso transformador y se constituye en la necesidad de recrear o construir una sociedad nueva con un perfil distinto. Entonces, en ese momento se constituye esta primera gran contradicción entre pragmatismo y principismo, que finalmente no es una contradicción nueva, que es una contradicción que Weber, por ejemplo, va a advertir ya desde los albores de cualquier tipo de organización social, de la ética de la responsabilidad y la ética de la convicción, ¿no? Por ejemplo, esto se personifica en elementos como Bukharin versus Preobrazhensky, cuando hay este debate del cual les hablaba en los primeros años de la década del 20, que tiene que ver con la construcción de la sociedad socialista y dónde se tiene que poner énfasis precisamente lo que se llama el debate sobre la acumulación originaria en el socialismo, ¿no? Si en la industria o si en la agricultura y las formas de canalización de la contradicción inherente a cualquier sociedad productiva que se va a generar en esos ámbitos, ¿no? Entonces, y como una figura como Dzerzhinsky, por ejemplo, de la cual se ha hablado aquí, también resume de forma contradictoria en su propia persona esta lógica entre pragmatismo y principismo. O sea, si Bukharin era el pragmático, por ejemplo, en términos económicos, el creador de la nueva economía política en última instancia, y Preobrazhensky era el principista porque va a ser el que va a dar pie luego a la visión de la colectivización forzada, etcétera, etcétera. Y luego vemos cómo estas ideas se representan en otros líderes y no en sus originales creadores. Es interesante también señalar esto. Estamos hablando de un proceso en el que se ha generado una historia oficial en la cual pensamos siempre en grandes sujetos como resúmenes de todo, pero en realidad se trata de una generación de pensadores, como ya se ha dicho y se ha mencionado acá bastante bien, muy autónomos, bastante creativos, muy flexibles y heterodoxos en sus prácticas, en sus ideas muchas veces, pero inflexibles también en la defensa de sus posiciones, lo cual da esta conjunción muy variopinta, muy interesante de contradicciones. Y como pensaba en la figura de Dzerzhinsky como un resumen entre pragmatismo y principismo, porque lo mismo que Dzerzhinsky, por ejemplo, es un sujeto que va a tener que crear la checa casi por obligación en algún momento. En alguna de sus cartas él señala de que
él no quiere reprimir a determinados compatriotas, etcétera, etcétera. No quisiera que le sigan dando ese puesto, pero lo hace y lo hace de forma efectiva y lo hace y es muy bueno en lo que hace, siendo, digamos, el creador de primero la Checa, luego la GPU, etcétera, etcétera, los espacios de represión e inteligencia soviética, pero al mismo tiempo es un tipo que ve la realidad social, se encuentra caminando en la calle con huérfanos y va a ser quien habla con Lunacharsky para proponerle la idea de la creación de un sistema de orfanatos y va a ser el que va a movilizar la creación de un sistema de orfanatos en toda la República Soviética y que uno encuentra ahí cómo está el pragmatismo de reprimir porque tiene que reprimirse en un nuevo orden, como en cualquier orden finalmente, pero al mismo tiempo en no dejar que las cosas sigan su curso exactamente igual y tener una nueva generación lo suficientemente apta para ser ciudadanos de un nuevo mundo en el que no tendrían por qué ser reprimidos porque no van a encontrar las condiciones ya para, digamos, volver a caer en los vicios delictivos, etcétera, etcétera, por los cuales están siendo reprimidos. Pues dicho sea de paso, no toda la represión era política, ¿eh? También había represión en términos de delitos que tenían que ver con la economía y la sociedad, fundamentalmente saboteadores, ¿no? A los cuales se veía, obviamente, como enemigos políticos por cuanto la revolución era naciente. Eso como un tema central, digamos, de contradicción entre pragmatismo y principismo. Y luego hay otras dos contradicciones que yo evalué de las acotaciones que hicieron ustedes, que me parecen que sí están mucho más vinculadas entre sí, que son la iconoclasia versus la tradición, que es una contradicción que aparece permanentemente en los procesos de transformación, cualquiera sean estos, y obviamente en uno tan importante como va a ser el que va a marcar el siglo pasado, la búsqueda de ruptura y transgresión permanente con todo lo existente que va a existir siempre que existen estos procesos y al mismo tiempo cómo esta transgresión es parte también de un cúmulo de tradiciones y de elementos a lo largo de la historia que transmiten, ¿no? una correa de trayectoria histórica una sucesión de acontecimientos que por lo cual, por los mismos hechos, no terminan siendo una ruptura total, ¿no? Sino que es una ruptura que convive con una suerte de conservación, aunque no queramos decirlo. Creo que la obra de Traverso, creo que Melancolía de Izquierda, la propia Revolución, habla un poco de eso. Hace poco estaba leyendo también, empezando a leer el libro de Edgar Estrell, un historiador español que también habla de los pasados de la Revolución, en el sentido de cómo toda revolución es al mismo tiempo ruptura, pero tradición al mismo tiempo. Y es donde puede verse, por ejemplo, también, y se cristaliza de mejor modo esta contradicción generacional, de la cual ya había hablado en un primer instante, pero también ustedes han mencionado bastante bien, ¿no? Y esta contradicción, ya con esto cierro, estaría vinculada a esta última tensión que es entre individualidad y compromiso colectivo, ¿no? Porque la individualidad es la que moviliza muchas veces a la ruptura con todo lo existente por afirmar una identidad, una autonomía subjetiva plena, pero al mismo tiempo el compromiso colectivo es el que permanentemente marca los linderos de las posibilidades de acción y de creación de un individuo, ¿no? Entonces, esto va a convivir, va a convivir en tensión, más aún se va a verificar en los momentos en donde existen estas transformaciones societales disruptivas y creativas y tan excepcionales en la historia como son finalmente las revoluciones. Bueno, ya me conozco, no voy a ser breve. Bueno, simplemente, nuevamente, así como ha hecho Raúl, ordenar algunas cosas que se han comentado. Lo primero que quisiera enfatizar es qué es lo que Mariátegui quiere decirle al público sobre la Rusia soviética. Creo que esta es la cuestión fundamental. Obviamente, como ya dije, él no va a hacer un análisis político, los problemas, etcétera, para no hacer un informe, sino lo que está haciendo es qué es lo que yo
Puedo saber cosas, pero es lo que puedo decir, es lo que voy a decir. ¿No es cierto? Obviamente hay muchos acontecimientos relevantes en la historia de la Rusia soviética, entre el año 17 y el 30, pero les digo, obviamente no trató porque no consideró, en todo caso pensó que era una parte de una evaluación personal o del grupo de colaboradores que formaron el partido, pero no era algo que tuvieran que compartir con el público, ¿no? Entonces no podemos presuponer que frente a este debate, frente a este problema, frente a este acontecimiento en la Rusia soviética, Mariátegui tomó esa, no podemos decir, para una cuestión de análisis, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que Mariátegui quería decirle al público? Como se ha dicho, la prensa, y Mariátegui mismo lo decía, la prensa burguesa, ¿qué es lo que decía? Que la Rusia soviética era expresión del barbarismo oriental, de la violencia, del desastre económico, etc. ¿No es cierto? O sea, que la revolución, como un típico, como se dice ahora, todas las revoluciones son hambreadas. Oh, esta es una tontería que siempre repito. Te dice, no. Lo que tienen en común, salvo el texto de Zinoviev, es que María te está explicando lo que se está construyendo en la Rusia. O sea, está planteando el tema, como se ha dicho también, ¿qué pasa después de la toma del poder? ¿No es cierto? ¿Qué es lo que está construyendo la Rusia soviética? No solamente está construyendo un modelo económico, ¿no es cierto? Un nuevo Estado, sino que, contrariamente a lo que también dentro de la propia izquierda siempre dicen, no, que solamente se interesa por lo económico. No. Uno ve la historia del socialismo, la cultura, la literatura, el arte, siempre estuvo presente. Pero siempre hacer esa dicotomía entre la base económica y la infraestructura y los análisis es completamente erróneo. O sea, plantear que el problema del socialismo general y del marxismo en particular es haberse preocupado por lo económico y no por lo cultural, es completamente, históricamente es falso. Es completamente falso. ¿No es cierto? Porque hasta el régimen de Stalin tenía para eso un sistema para controlar lo que se escribía y lo que no se escribía. Si la cultura no era relevante, si el arte no era relevante, ¿para qué crear una GPU especialmente para los artistas, para los escritores, para los periodistas? ¿No es cierto? Pero dejemos de lado esa separación abstracta y María, entonces, obviamente, lo que pasa es que en ese momento él no tiene los datos, no tiene datos económicos. Porque justamente Herriot y Damonsi son los primeros. Yo me he revisado todos los autores que María tiene, es más, hasta he descargado sus libros, todos los que he podido. El de Monsi, por ejemplo, de Cleming a Luxemburgo, no lo he conseguido. Ellos son los primeros autores que María lee y prácticamente son los únicos que habían leído en el momento de publicar la escena contemporánea. Hasta que llegó Álvarez del Valle, justamente el año siguiente, el año 20, que va a ser su principal fuente, ¿no? Porque además escribió en español, lo cual es una gran ventaja, no hay que traducirlo al francés o del alemán, ¿no? Entonces, como se dijo también, se creaba un nuevo ejército, una nueva educación, era porque se estaba construyendo una sociedad entera completamente nueva. Y eso no hay receta, lo cual implica ninguna revolución es receta. Entonces, todo, absolutamente todo, estaba en discusión. Lo interesante es que empezaba el Trotsky, no sé qué obsesión hay con Trotsky, se metía en todos los debates. Pero otros solo se metían en aquellos temas que eran de su especialidad. O sea, no es que Trotsky tuviera que ser acercado por los bolcheviques, sino que los bolcheviques habría que verlo también de otro lado, habría que verlo, o sea, reclamarle por qué fíjate de menchevique. O sea, hace una revolución. Vamos a empezar como hace la izquierda hoy en día negociando el frente electoral, discutiendo si apoyaste o no apoyaste a Castillo, que si votaste, que si dijiste. O sea, pedirle, interpretar la historia de la Rusia soviética a partir de las envidias, los encuentros personales, porque eso fue finalmente lo que terminó derivando el debate en la Unión Soviética en la lucha por el poder. Ya no discutían programa y todo, sino qué dijiste, qué hiciste, sobre todo, si es que a Lenin lo tuviste siempre, ¿no es cierto? Siempre estuviste apoyando a él. Si fuiste una persona
autónoma, con capacidad de crítica, sin vergüenza de decir lo que realmente pensaba, se convirtió en un problema dentro del partido bolchevique. No hay que olvidar que, o sea, volviendo, ¿no? Los grandes debates que se dieron. El tema de los sindicatos. ¿Los sindicatos tienen que mantenerse de manera independiente o tienen que estar sometidos al partido? Y como el partido está en el Estado, tiene que estar sometido al Estado, y por lo tanto, ningún sindicato puede hacer una huelga sin pedir permiso. ¿No? La debate de los sindicatos. El debate sobre el problema agrario. Hay un personaje muy importante, completamente olvidado, que es el señor Alexander Sayanov, el mayor especialista sobre temas agrarios de la Rusia de esa época, que fue parte del gobierno ruso y que terminó, por supuesto, represaliado. Porque entre otras cosas, lo que hizo el señor, escribía novelas también. Una que se llama Viaje de mi hermano Alexei al país de la utopía campesina. Toda esta gente que participó en estos debates, en primer lugar, primero se prohibió el debate interno. Se prohibió las tendencias y después todas estas personas que tenían tesis distintas a la del partido, todos, absolutamente todos, fueron represaliados. Y fueron represaliados no en los años 30. Ya el año 28 comenzaron todas las prohibiciones y todas las represalias. Nadie podía escribir o podía estar en el partido o tener un cargo si es que no se sometía a la línea establecida por el partido, ¿no? Hablando de las novelas, hay que recordar una cosa: El cemento de Lactó se publicó el año 29 en castellano, pero novelas del año 27. Hay un libro también célebre, la novela famosa, El año desnudo, el año 22, que es justamente sobre la represión soviética. Empieza, lo primero que empieza es contando cómo el responsable del GPU de una ciudad, de un pueblo en Rusia, empieza revisando listas de la gente que tiene que ser detenida o tiene que ser fusilada. Y cómo luego se procede a este punto. Entonces, en ese sentido creo que una cosa que también es pendiente, no es porque sea historiador, sino tenemos que tener contexto. Y el contexto que tenemos generalmente es el contexto de una historia de la Rusia soviética que se ha quedado inclusive en los 50, en los 60. Porque sigue repitiendo más o menos lo mismo que se sigue contando en la Rusia soviética, cuando hay un montón de investigaciones, inclusive hecho por personas marxistas. En el centenario de la Revolución Rusa aparecieron varios libros escritos por historiadores marxistas revisando la historia soviética, y que efectivamente no eran para eso. No eran para eso. Pues. Eso es la revolución, y ese es, creo, un elemento importante que creo que hay que enfatizar. En esta sección de la escena contemporánea y también en la conferencia de la Universidad Popular, cuando Mariátegui habla de las revoluciones, está implícitamente estableciendo qué es una revolución para él y que él la respalda con todo. O sea, el texto de la novela de Clock es solamente la culminación, digamos, el último texto, digamos, de referencia, en el cual Mariátegui dice: la revolución es así, viene con todo esto y hay que aceptarla con todo. ¿No? Entonces, creo que hay que hacer una severa revisión, no solo digamos, de lo que conocemos de la Rusia soviética. Pues digo, queda clarísimo. Si yo me he pasado revisando, por ejemplo, de ocho novelistas rusos que obviamente comenzaron a escribir antes de la revolución, ellos estuvieron publicando entre el año 17 y el año 28, estuvieron publicando sus novelas. Y de pronto, empezaron a ser prohibidos de escribir, de publicar. Algunos se tuvo que exiliar. Hay uno famoso, ¿no? Gorky estaba entre que me voy, que regreso, ¿no? En fin, Mariátegui, o sea, en vida de Mariátegui, o sea, la burocracia no empezó el año 20. En el año 28 la burocracia tomó el poder. La burocracia se formó en los años 20. No es lo mismo. No es lo mismo. Y fue resultado de la lucha política y la lucha de clases, como también se ha dicho, dentro de la Rusia
soviética, ¿no? Yo digo, no es, o sea, la obsesión por Trotsky me parece, porque, por ejemplo, ya era bastante claro, en el año 25, que Zinoviev, como dirigente de la Internacional Comunista, había sido dirigente cuando se fracasaron todas, absolutamente todas, las revoluciones post-revolución rusa en Europa. Todas. La alemana, la húngara, en fin. Y el papel que cumplió la Comintern en las pugnas internas que habían en los partidos comunistas sobre qué hacer, ¿no? O sea, tomar la decisión de tomar el poder, no tomar el poder, esa cuestión, la influencia de la revolución comunista fue decisiva. Fue decisiva. La identidad comunista cambiaba dirigentes de partido. Decía, a este me lo sacan y me ponen a este otro. O sea, la identidad comunista de las posiciones que había dentro de un partido, sea el italiano, sea el alemán, la interna comunista decía, bueno, en este debate nosotros pensamos que esta es la que hay que hacer. Entonces sacaban del partido, sacaban de la dirección del partido aquellos que defendían posiciones que no eran esas. Esa fue la primera. Hay que leer la historia de la Comintern. Entonces Mariátegui solamente nos da una visión limitada, o sea, no creo que Mariátegui se intenta súper informado, pero al público le dice de manera limitada lo que él sabe, exactamente lo que está pasando en la Rusia soviética, ¿no? El único momento efectivamente que la cosa sí se tuvo que poner a discutir fue en la polémica de la Comintern. Pero hay que decirlo también, más allá del evidente respaldo que a la hora de ver Flores Galindo, yo creo que, bueno, Eduardo siempre ha sido así, se equivocó. Se equivocó en el sentido en primer lugar, del aislamiento en que quedó, y en segundo lugar, no lo dijo realmente, pero de ahí ha derivado justamente la supuesta idea de que Mariátegui iba, en todo caso, consideraba no integrarse a la Comintern. Eso tampoco en fin. Entonces, para terminar, una última cosa, no hay que olvidar tampoco, y por eso parece que empieza con todo, hay que preguntarse por qué no estaba Lenin. Cuando uno lee todas las noticias, los libros, etcétera, que escriben sobre la Revolución Rusa en esos años, siempre cuando se dice quiénes son los dirigentes de los soviéticos, son Lenin y Trotsky. No hay más. ¿No es cierto? Era obvio que tenía que comenzar con él. En fin, ese era uno de mis comentarios. Vamos a abrir otra ronda. Ya. Como para terminar la ciencia ficción el 2 de agosto, regresamos en fiestas y alguien necesitamos un voluntario para el capítulo de la actriz. Listo, nada, ahí con nada. Gracias. Pues muchas gracias.